Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, una vez más a ustedes por estar aquí. Los anuncios siguen siendo los mismos. Quizá algunos de ustedes se encontrarán raro porque estoy aquí yo hoy. El pastor está, como dicen, cumpliendo con parte de lo que es la misión, porque está dándole el support necesario a parte de su familia. El esposo de la hermana de Altagracia está en una situación delicada de salud y están en Boston. Entonces, el pastor y Altagracia andan por allá dándoles el support necesario. El pastor tenía en mente estar el día de hoy en Puerto Rico, sirviendo en una obra que era invitado, pero Dios conoce los propósitos y Dios sabe el por qué y cómo mueve como dicen, los hilos de nuestras vidas. Para la gloria de Dios, todo está caminando en su propósito, de su manera. De mi parte le doy la gloria y la honra al Señor por permitirme o darme el privilegio de que sea yo que le pueda dar parte de lo que he aprendido, de lo que es su palabra. Entonces, antes de nada vamos a orar y entregarle ya esta palabra, que sea Él el que tome el control de lo que vamos no a predicar, yo diría a aprender de su palabra. Padre de la gloria, te doy gracias, Señor. Te doy gracias infinitas por tu amor incondicional, Señor. Por permitirme el día de hoy, como un burro, llevar tu palabra. Señor, permite que seas tú que hable, que yo nada más sea ese delivery que pueda llevar la palabra, para que todo aquel que te escuche y te esté oyendo y pueda escuchar esta parte de tu palabra, te conozca, Señor, y sepa que tú eres el dador de no solo de fe, de salud, de vida y vida en abundancia, sabiendo que todo pertenece a ti y viene de ti. En el nombre de Jesús. El día de hoy vamos a comenzar leyendo una historia muy interesante y vamos a leerla en el libro en Segunda de Reyes, del 5 al 19. El título que le hemos puesto a esta palabra es El hombre que no quería bañarse. Oye, qué título más interesante. El hombre que no quería bañarse. Al final vamos a darnos cuenta por qué el hombre no quería bañarse. En el nombre de Jesús. ¿La tienes? Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. No, la 1. Del 1 en adelante. Amén. Del 1 al 19. Naam, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor y no tenía el alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naam. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naam a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió, pues, él llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen así a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo, Naam, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios
que mate y de vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naam con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de ellas de Eliseo, a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naam se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farpar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se les acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naam dijo: te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorarle a él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Amén. Gloria a Dios. Mi amor, para que él Amén. Amén. Gloria a Dios. Amen. So this is a story. It's called the healing of Naaman. It's in 2 Kings chapter 5, verse 1 through 19. It says, the king of Aram had great admiration for Naaman, the commander of his army, because through him the Lord had given Aram great victories. But though Naaman was a mighty warrior, he suffered from leprosy. At this time, Aramean raiders had invaded the land of Israel, and among their captives was a young girl who had given to Naaman's wife as a maid. One day this girl said to her mistress, I wish my master would go to see the prophet in Samaria. He would heal him of his leprosy. So Naaman told the king that the young girl from Israel had said. Go and visit the prophet, the king of Aram told him. I will send a letter of introduction for you to take to the king of Israel. So Naaman started out, carrying as gifts 750 pounds of silver, 150 pounds of gold, and 10 sets of clothing. The letter to the king of Israel said, with this letter I present my servant Naaman. I want you to heal him of his leprosy. When the king of Israel read the letter, he tore his clothes in dismay and said, Am I God, that I can give life and take it away? Why is this man asking me to heal someone with leprosy? I can see that he's just trying to pick a fight with me. But when Elijah, the man of God, heard what the king of Israel had torn his clothes in dismay, he sent this message to him. Why are you so upset? Send Naaman to me, and he will learn that there is a true prophet here in Israel. So Naaman went with his horses and chariots and waited at the door of Elisha's house. But Elijah sent a messenger out to him
with this message: Go and wash yourself 7 times in the Jordan River. Then your skin will be restored and you will be healed of your leprosy. But Naaman became angry and stalked away. I thought he would certainly come out to meet me, he said. I expected him to wash his hands over the leprosy and call on the name of the Lord, his God, and heal me. Aren't the rivers of Damascus, the Abana, and the Pharpar better than any of the rivers of Israel? Why shouldn't I wash them in them and be healed? So Naaman turned and went away in rage. But his officers tried to reason with him and said, Sir, if the prophet had told you to do something very difficult, wouldn't you have done it? So you should certainly obey him when he says simply, Go and wash and be cured. So Naaman went down to the Jordan River and dipped himself 7 times, as the man of God had instructed him, and his skin became as healthy as the skin of a young child, and he was healed. Then Naaman and his entire party went back to find the man of God. They stood before him, and Naaman said, Now I know that there is no God in all the world except in Israel. So please accept a gift from your servant. But Elisha replied, As surely as the Lord lives, whom I serve, I will not accept any gifts. And though Naaman urged him to take the gift, Elisha refused. Then Naaman said, All right, but please allow me to load 2 of my mules with earth from this place, and I will take it back home with me. From now on, I will never again offer burnt offerings or sacrifices to any other god except the Lord. However, may the Lord pardon me in this one thing. When my master the king goes into the temple of God, Rimmon, to worship there, and leans on my arm, may the Lord pardon me when I bow too. Go in peace, Elisha said. So Naaman started home again. Amén. La historia comienza, vamos a comenzar a hablar un poquito de la historia de lo que se está refiriendo a este general. El general Naamán era un general, hombre valioso del reino de Siria. En esos tiempos, en el 850 antes de Cristo, el pueblo de Israel se había puesto en contra de lo que era Dios. Y lo que hizo fue que se dedicó o se propuso desde los reyes y, por decir así, todas las autoridades, a adorar otros dioses. Esos otros dioses, sabemos que nosotros hemos aprendido que hay un solo Dios, y es el Todopoderoso, ¿verdad? El Señor. Entonces, en esos tiempos, como el pueblo de Israel se quitó prácticamente del Señor, el Señor quería darle una lección de vida y mostrarle que todavía todavía había esperanza porque Él estaba vivo, que Dios no ha muerto. A veces oímos que está callado, pero es porque Él está trabajando, pero Él está pendiente de todos nosotros y de todos nuestros pueblos. El rey se había quitado, el rey tenía la experiencia de lo que se había hablado, de lo que Dios había hecho en todo el trayecto de la tierra del pueblo de Israel, pero no le interesaba. El gobierno que estaba de turno era, vamos a adorar a fulano y a mengano, no nos importa. En esos tiempos eran los tiempos de Elías. Elías, Jezabel lo persiguió y Elías se desapareció, se metió en una cueva y se escondió. Quedaba Eliseo como profeta de Dios. Profeta de Dios, en aquellos tiempos el profeta era la persona que tenía la autoridad o la presencia de Dios en la tierra. Y más en por decir así, en las autoridades del pueblo. Al profeta, los gobiernos y los reinos iban y se le acercaban a él y le preguntaban por advisor, le preguntaban de cosas que podían suceder, que cómo podían ganar reino, podían ganar territorio. ¿Qué sucede? Que ese rey que estaba de turno no le interesaba eso. Lo que había hecho era que al profeta Eliseo lo apartó y lo tiró, vamos a decir, en un monte, a las afueras de todo, que no se enterara de nada de lo que estaba sucediendo en cuanto al reinado. El rey de Siria tenía un ejército poderosísimo. Tenía muchos hombres, tenía muchos pueblos que había conquistado. Recuerden que en aquellos años el dinero o el poder era de la manera que tú conquistabas a un pueblo.
Si tú ibas y vamos a decir y conquistaba a Pleasantville, ya Pleasantville, si tú eres de Harbor Township, ya Pleasantville tiene que pagarte los impuestos. Si tú vas a Mays Landing y hace lo mismo, también tú tienes que pagarle, ese pueblo también tiene que pagarle los impuestos a esta ciudad. Y así sucesivamente. El pueblo de Israel había caído en una decadencia tan fuerte que el pueblo de Siria había conquistado a Israel. Ya Israel tenía que pagarle impuesto a Siria. Pero la persona encargada de conquistar todos esos pueblos alrededor era el general Naamán. Dice la palabra, si cuando leemos en el primer versículo, dice que era un hombre que tenía un general del ejército de Siria, el varón grande delante del Señor. El Señor, Dios tenía misericordia de él. Pero la diferencia es que él pensaba que él era por su vestidura de general que él hacía las cosas. Él no conocía que lo que él estaba haciendo y los pueblos que estaba conquistando era porque Dios le había dado la gracia, porque Dios estaba detrás de él. No solo para que le diera una lección a los pueblos alrededor o a Israel, sino para que entendiera, para que Siria entendiera que lo que ellos han logrado no proviene de ellos por su ejército, sino es porque Dios ha tenido gracia con ellos. Dice la palabra, cuando leía, nos dice que este era un hombre y el rey le tenía una alta estima. Imagínense en este tiempo un general, vamos a decir así, vamos a mencionar otro país porque estamos en este. En la República Dominicana, la mano derecha del presidente, el general que conquista y defiende y protege al presidente. Ese hombre tiene todos los beneficios que usted se pueda imaginar en el mundo, se podría decir. Los mejores médicos, los mejores carros, las mejores casas. Ese hombre habla y todo lo que quiere está a sus pies. Donde llega, se le hace pleitesía y hay que tirarle la alfombra roja. Porque es un hombre de poder. ¿Qué sucedía? Había un problemita. Que detrás de toda esa vestidura y toda esa ropa elegante y todo ese poder, que la presencia que le daba por decir así, en las televisoras y donde quiera que alguien habría hablado de él, era de lo poderoso que era el general Naamán. Pero tenía un problemita. Era leproso. Al ser leproso, en esos tiempos, la lepra era peor que el SIDA en estos tiempos. Peor que el cáncer en estos tiempos. Al leproso en esos tiempos se le aislaba. Dice que el leproso se le aislaba, se le vestía con ropa especial. A él no se le vestía todavía porque él era un general. Y él vivía, por decir así, al nivel que él estaba, un hombre con tantas decoraciones, con tanto poder, pero tiene lepra, la tiene escondida. Se parece mucho a lo que nos sucede a nosotros en estos tiempos. Nosotros traemos y cargamos nuestras lepras espirituales por dentro y las tapamos con nuestras ropas. Y nos vestimos muy bonito y salimos. No sabemos lo que tenemos debajo de la ropa. Eso le estaba sucediendo a ese general. Él no había llegado al límite de que tuvieran que hacerle todo esto que le voy a mencionar. Se le vestía con ropas especiales para ser identificado. Es decir, ahí va un leproso. Se le ponía cascabeles para alertar a la gente cuando se acercaba. Imagínense ustedes, pónganse un momentito a pensar, ustedes con una enfermedad, que cuando ustedes salgan ahí, y las personas, no importa dónde ustedes llegan, al mall, a la tienda, que el vecino lo vea entrando y saliendo, usted tenga que tener un cascabel que suene identificando que llegó un leproso. Ese es parte nada más. Yo lo voy a seguir contando. Dice, si alguien lo veía, tenía que gritar, inmundo, inmundo. Imagínense ustedes una enfermedad que hasta de verlo, las personas lo ven
y tienen que decir, mira, ahí va un inmundo. Recuerden lo que les decía al principio. Estamos hablando de un general que tiene todo el poder económico, social y conocido en el mundo, en su mundo, ¿no? Que, por ejemplo, el día de hoy nosotros tenemos una enfermedad y si hay dinero o si hay posición, ¿qué hacemos en la carne? Ah, no, hay que ir para Boston o buscar el mejor hospital que exista en los Estados Unidos, porque hay que, ¿verdad? O hay que buscar la medicina, hay que buscar la manera de sanarse. Según lo que estábamos leyendo, él lo había buscado todo. Pero déjenme seguir diciéndole, el sacerdote era quien declaraba que la persona tenía lepra. Pero el mismo sacerdote era que decía, hey, ya él está sano. Recuerden, ya ustedes están viendo, como dicen, están viendo la fotografía de lo difícil que era para este general, la vida que estaba viviendo. Porque lo tengo todo, no tengo nada. Según estuve investigando, este general tenía hijos, pero los hijos no se podían acercar a él por la lepra, porque la lepra era contagiosa. La lepra comenzaba con unos puntitos y de ahí seguía creciendo, parecido a la famosa bacteria esa que estaba apareciendo hace unos años en la Florida, en los lagos y cosas, que le comía la piel a las personas. Parecido a eso, pero a otra magnitud. Imagínense ustedes llegar a su casa y que cuando ustedes llegan a su casa, sus hijos le quieren dar un abrazo y no pueden, porque tiene lepra. La mujer no puede darle un abrazo ni acercársele porque tiene lepra, no solo porque la puede contagiar, sino porque le va a doler. La lepra lo que hacía era que era una llaga en la piel y se le iban los pedazos de la piel a la persona. Esa enfermedad tenía ese general. Entre todo esto, dice que en una de esas tantas conquistas que el general auspiciaba o decía, mandaba a su gente, uno de los comandos de él lo mandó a una ciudad y ellos en esa ciudad cogieron a una rehén, a una niña, dice la palabra, o una jovencita de presa. Usted se va presa. Recuérdense que en aquellos tiempos era, la secuestraban y se la llevaban en contra de su voluntad. Se llevan una niña de Israel, de un pueblo de Israel, se la llevan para Siria, de Israel a Siria, ¿verdad? Cuando estaban conquistando. Cuando llega, el general dice, no, pues mira, esa niña puede ir para que le ayude a mi esposa. Se llevan a la niña para la casa de Naamán, para que sea la compañera o le ayudara en los quehaceres del hogar a la mamá, a la esposa de Naamán, del general. Ayudar en los quehaceres, nosotros entendemos que es en pocas palabras, la cachifa, la que trabaja en la casa, la que limpia, la que cocina, la que hace todo lo que haya que hacer. Con la diferencia que en esos tiempos, por cultura, la que trabajaba en la casa no tenía derecho ni siquiera a mirar a los ojos a los patrones, a los jefes. La criada llega a la casa a hacer sus cosas, pero con la mirada baja y sigue caminando. Recuerden la situación del general, tiene lepra, la tiene a un nivel muy alto, pero ¿quién es que lava la ropa de esa casa? Es la criada. La criada se da cuenta de que algo está pasando. ¿Cómo se da cuenta? Porque vive en la misma casa. Pero ¿quién es que lava la ropa es decir así, del general? Es la criada. La criada seguro cuando está lavando se da cuenta que tiene pedazos de piel y carne. Dice la palabra en lo que estaba estudiando, que hedía. Imagínense carne podrida, la piel podrida, y tú tener que lavar toda esa ropa especial por la delicadeza. Recuerden, cuando nosotros tenemos una herida, ¿qué es lo que nos ponen? Una gasa, ¿verdad? Gasa o una tela especial para las heridas. Él tenía el cuerpo con ese tipo de tela. Entonces llega la situación de que la muchacha de la casa, al ver la situación y ver la tristeza de ese hogar, donde ella es sirvienta
esclava, no tiene derecho a nada, ni siquiera de mirar a los ojos a sus patrones, le dice a su ama: señora, yo sé que usted está triste. Yo sé quién puede curar a su esposo de la lepra. Recuérdense, una familia que todo lo que tiene es mucho dinero, ya no tiene esperanza. Ya no hay esperanza porque lo han agotado todo. Cuando yo le decía de que era una persona de que había del estatus social, era porque él tenía la capacidad de obtener lo que quería. Porque él tenían el dinero, tenían la posición, tenían la gracia del rey, tenían todo. Es decir, él decía cualquier cosa y a él se le iba a dar, se le iba a entregar. Si él tenía que mandar a alguien, lo iban a tener que mandarlo a buscar. El médico fulano de tal de Filadelfia, vamos a buscar ese médico porque ese médico es el que va a resolver. Él tenía todas esas posibilidades, pero lo había agotado todo. Y en esos tiempos no había ninguna posibilidad, nadie curaba o sanaba de lepra. Pero la muchacha le dice: yo sé quién puede curar al patrón de la lepra. Y la muchacha le dice lo siguiente: en Samaria en Israel hay un profeta que vive en Samaria, y ese profeta puede curarlo. Imagínense la situación o lo difícil que pudo haber sido para esa muchacha, esa sirvienta, esa niña, como lo querramos decir. Ella romper esa barrera de que sabe que si no tiene derecho ni de siquiera mirar a su patrona. Tener que ir con una situación, una familia que está en dolor, que quizás no quiere escuchar nada, tener o poder romper esa barrera, ese muro, de ir y decirle a la patrona, mire, yo creo que yo sé quién puede curar a su marido. Y le dice, cuando le dice, la esposa va y se lo dice al general. Tú sabes, el general lo ha experimentado todo. Dice, pero ¿para qué yo veía eso? Tú no, le dice la esposa, lo convence, dice, pero tú no pierdes nada, mira a ver qué va a hacer. Entonces van donde su rey. Recuérdense, un militar, los militares, el sistema de gobierno se rige de el jefe el que manda, el segundo en jefe, el tercero en jefe. El jefe del general era el rey de Siria. El general va donde el rey de Siria y le dice lo que está sucediendo. El rey, recuerden que decía al principio que el general era muy valioso y el rey le tenía mucha estima porque era el que lo había ayudado a conquistar muchos pueblos. Cuando llega cuando Naamán va donde el rey y le presenta la situación política, recuerden que era guerra. Ellos conquistaban los pueblos, pero los dos pueblos no eran amigos, estaban en disputa. Los dos pueblos estaban prácticamente siempre en guerra. El rey de Israel tenía que pagarle a Siria porque era obligado, pero no era porque eran amigos. Tiene que pagarme porque yo te conquisté. Yo soy tu jefe ahora. El rey de Siria, cuando Naamán le dice, mira, en Israel me dijeron, una muchacha me dijo, que trabaja para mi esposa, me dijo, que en Israel hay un profeta que puede curar mi lepra. No me diga más. Yo te doy una carta para que tú veas. El que vea esa carta que viene desde el rey, tú verás que se va a resolver. Bueno, Naamán dice, bueno, vamos a hacerlo. Naamán, en su grandeza y de hombre rico y de poder, la palabra dice que él llevaba consigo 10,000 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas
de vestidos. En estos tiempos eso viene a ser un equivalente de 2 a 2 millones y medio de dólares. Él llevaba. Recuérdense lo que se podía comprar todavía en estos tiempos. ¿Qué podemos comprar con 2 o 3 millones de dólares? Nosotros tenemos el dinero, tenemos todo, pero lo que no tenemos es salud. Y él arranca para allá. Recuérdense que en los gobiernos o en la política, si tú vienes de una nación o de un pueblo enemigo, cuando tú entras a la frontera, se le va a avisar al gobierno de ese estado o de ese país que viene fulano de tal sitio, de que entra a la frontera. Cuando entra a la frontera, se va un mensajero del mismo pueblo de Israel, le dice, mira, ahí viene Naamán y trae esta carta del rey de Siria. Y la carta decía lo siguiente: el rey le dijo, yo mandaré la carta, y la carta decía, así pues, él llevando, decía, tomando la carta del rey de Israel, los 2 millones y medio más o menos de dólares, y la carta, que la carta decía así, cuando llegue a ti esta carta, sabes por ella que yo envié a ti a mi siervo Naamán, para que lo sane de la lepra. Miren este escenario. El rey de Siria, que en este momento es el, por decir así, el que manda en el área, le manda al rey de Israel, te mando a Naamán para que lo sane de la lepra. La lepra no tiene cura. Al rey de Israel no se le ha dicho cómo va a sanar a Naamán. Cuando el rey recibe la carta, dice, pero ¿qué pasa? ¿Quién soy yo para dar vida o quitarla? ¿Seré yo Dios para dar vida o quitarla? Y dice que se rasca la vestidura. Rascar la vestidura, recuerden que es símbolo de impotencia, de no saber lo que voy a hacer. Recuérdense, todavía está en el camino. La distancia de Siria a Israel, a Damasco, donde iban a ir, eran alrededor de 200 millas. Aún teniendo Naamán, vamos a decir así, el mejor Mercedes-Benz o los mejores jipetas del momento, que eran aquellos caballos con esa rastra, eran 200 millas. 200 millas es una distancia, ¿verdad?, larga. Cuando se arma, como dicen, la noticia comienza a correr en el palacio del rey de Siria, llega la voz del profeta Eliseo. Y Eliseo le manda a decir al rey, pero ¿por qué te rasgaste las vestiduras? ¿No sabes tú de que todavía aquí en la tierra, esta es la tierra que Dios eligió y todavía existe profeta? ¿Quién cree que todavía cree el Señor que Dios está vivo todavía en estos tiempos? Y Eliseo le dijo, mándamelo a mí, que yo le voy a mostrar a él que todavía existe profeta en el pueblo de Israel. Recuerden lo que le decía, el profeta era la persona, la que, por decir así, la representación de Dios en la tierra, en ese momento, porque el profeta era el que iba y te daba te sanaba en la carne, pero era a través de Dios, porque era ese pastor a donde iban a orarle y a brindarle. Recuerden que en esos tiempos el profeta vivía de las dádivas que le daba el pueblo, por las buenas aventurazas que el Señor le permitía hacer. No un cobro, no un tú me sanaste y te voy a pagar. Cuando Naamán le manda a decir así al rey, recuérdense que el rey, como le decía al principio, el rey de Israel ha oído de sus antecesores que adoraban a Dios, pero él tenía la teología, él tenía la historia, pero no era creyente. Él no creía en que Dios existía. Ni siquiera se recordaba que Eliseo estaba por ahí abandonado, porque ese no era parte de su gabinete. El rey dijo, bueno, pues mándenselo a él. La caravana, antes de llegar al palacio, la desvían y la mandan para la casa de donde vive, una casa pobre, humilde, donde vive Eliseo. Cuando la mandan donde Eliseo
Eliseo no sale de la casa y manda a un criado de Eliseo. Recuérdense en aquellos tiempos, los criados, en toda casa habría un criado, no tenía que ser rico, sino había una persona que era la que le ayudaba. Eliseo manda a su criado a que le diga a Naamán. Imagínense llegar una caravana de otro país, un general con todos sus séquitos, todos sus militares, muchos carros, muchos caballos, mucho de todo. El bulto del general, porque cuando el general llegaba habría que tenderle la tienda roja. La alfombra roja habría que abrirle, habría que tirársela para que él caminara. Eliseo no sale de la casa y le dice al criado, ve, dile que vaya y se bañe al río Jordán. Recuérdense algo, el hombre viene de caminar 200 y pico de millas. ¿Cuántas millas por hora quizá corrían esos caballos o esa caravana de gente en esos tiempos? El hombre tenía quizá algunos 40 días, 30 o 40 días caminando por ahí, porque eran caballos. El hombre viene cansado, aburrido, con la esperanza de que él viene con más de 2 millones y pico de dólares, con la esperanza de que él va a comprar su sanidad. Porque él viene con la actitud, todo lo que él cogió, toda la fortuna que trajo de Siria, es para comprar su sanidad. Cuando llega donde Eliseo le dice, ve y báñate, pero no te bañes una sola vez, 7 veces en el río Jordán. Eliseo no le da la pleitesía de salir ni siquiera. Oye lo que dice él cuando Eliseo le dijo que se vaya a bañar. Entonces Eliseo le manda, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpia. Naamán se fue enojado, diciendo, oigan lo que dijo Naamán, he aquí yo decía lo que nosotros decimos. Nosotros en la carne, nosotros pensamos cómo las cosas van a ser. He aquí yo decía, para mí, saldrá él luego, y estando de pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Se parece mucho a las cosas que nosotros creemos en la carne. ¿Ustedes no creen? Nosotros entendemos que vamos al médico, el médico nos va a ver la necesidad, nos va a mandar a hacer unos exámenes, nos va a poner el estetoscopio, ¿verdad? El aparatico para escuchar, y nos va a decir, diga 33. 33. Ah, usted está congestionado. Una receta, una medicina, y ya no va a sanar. Eso era lo que él creía, porque oye como él dice. Pensaba yo que él iba a salir y iba a orar por su Dios. Recuérdense, él no está orando por él. ¿Qué hemos aprendido de la palabra? Que, número 1, que la salvación es individual. Pero aparte de eso, nosotros todos tenemos que saber que Dios es el único que tiene el poder. Y que Él es el que sana. Porque no era Eliseo que lo iba a sanar. Ante todas las cosas, si nosotros vimos en el caminar de Jesucristo, todo el camino de lo que nosotros hemos aprendido de la palabra, Él decía, lo que Él decía en cuanto a la sanidad era, ¿tú quieres ser salvo? Pues sé sano. ¿Verdad que sí? Primero era salvo, tú primero lo aceptabas a Él como Señor y Salvador, y después era sano. Eliseo llega con su actitud de riqueza, de hombre de poder, de hombre que tiene relaciones, de hombre que tiene dinero. Y dice, yo pensé que tú por lo menos ibas a orar por mí. Y ni siquiera lo hizo. Recuerden que Dios bendice a quien Él quiere bendecir, no al que nosotros queremos. Y en la carne nosotros creemos que nosotros nos lo merecemos todo. Pero Él es el dador de maravillas.
y Él tiene misericordia de quien quiere. Dice, recuerden, se fue enojado diciendo de todo, ¿verdad? Y sanaré la lepra. Entonces dice Él algo. Dice Él, a Él lo mandaron a bañar aquí. Déjenme mostrarle algo, rapidito. A Él lo mandaron a bañar en ese río. Ustedes pueden ver más o menos el color. No sé si lo pueden ver un poquito. Miren el río, miren el color del río. Se ve limpio, ¿verdad que sí? ¿Cómo ustedes lo ven el río? ¿Ah? Entonces, oye qué fue lo que Él dijo. Y cuando Él le dice, yo pensé que iba a poner mano, iba a orar por su Dios y yo sanaría de la lepra. Saliendo de ahí dice, Habaná y Falfá, ríos de Damasco, son mejores que todas las aguas de Israel, despreciando lo que Dios tenía para él. Recuerden, él tiene un hombre que tiene, vamos a decir así, 40 días corriendo en caravana y vino a buscar un milagro donde Dios. Pero viene con la actitud y con la carne de que yo creía. Pero miren por qué era que él creía o que él decía que los ríos eran mejores. Ese es el Jordán, ¿verdad? Miren qué río él tiene en Siria, ese río Amadá, ¿verdad? Adana. Miren el río Adana. ¿Verdad que está bonito? Recuerden que Dios nos manda que hay caminos llanos o planos y hay caminos de tropiezo, hay caminos difíciles. Dios nos manda el camino difícil, pero cuando Él va con nosotros se hace fácil. Él quería el limpio, el bonito, ¿verdad que sí? El otro río que Él menciona, el Farfar, miren cómo se ve. Es el río Farfar. ¿Ah? Un general con todos los poderes. El general seguro tenía una villa por ahí, ¿verdad? Una cabaña por ahí cerca. El general tenía que tener una cabaña por ahí cerca. Y él conocía todos esos ríos. Pero ¿dónde era que el profeta lo mandaba a bañar? Ahí. ¿Ah? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Qué ustedes creen de eso? Si ustedes están en esa situación, ¿qué ustedes opinan de eso? Recuerden que él salió enojado e incómodo de ahí y diciendo quién sabe cuántas cosas. Eso fue poco, porque eso es nada más lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Pero imagínense lo que él habrá dicho ahí. Oye lo que le dijeron sus criados. Recuérdense que la criada fue la que comenzó todo este caminar. La criada fue que le dijo a la mujer, o la esclava fue que le dijo a la mujer, mira, en Israel hay un profeta que esto y que aquello. Mira lo que le dicen los criados. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, si el profeta te hubiese mandado a una gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? A veces nosotros queremos ver el funcionamiento de las cosas. Y recuérdense que Dios no funciona así. Él está buscando un milagro como nosotros quizás lo podemos estar buscando en estos tiempos. Pero nosotros queremos ver cómo es que preparan el milagro y cómo lo hacen. El siervo le dice, pero ven acá, si él te está diciendo a ti nada más que vaya y te bañe, él no te está diciendo a ti nada. Ve, báñate en el río y va a ser limpio. Pero él no creía, él no entendía que una cosa tan simple, tan sencilla como lavarse o bañarse en el río Jordán, lo podía sanar de la lepra. Pero era por la incredulidad o por la situación que él estaba viviendo, de que él lo había agotado todo y él tenía todos los cuartos del mundo. Él no tenía necesidad de bañarse en un río sucio.
Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el río Jordán. El río Jordán significa descender o bajar. Ustedes se recuerdan que la palabra nos enseña, o cantamos una alabanza que dice que no hay lugar más alto que sus pies. Cuando bajamos a los pies de Cristo, Él sube. El profeta lo mandó a bañarse en el río Jordán, donde dice descender o bajar o postrarnos a los pies de Cristo. ¿Qué está buscando Jesucristo? Que Él se arrepienta, que Él comience a entender que no es por su grandeza, sino es por su sencillez o por su, por decir así, por su forma de ser como persona, por ver que Cristo es el que lo puede hacer, no Él por lo que Él tiene. Dice que bajó, entonces descendió, se bañó, al río Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne fue limpia. Y salió como la carne limpia, como si fuera la piel de un niño. Recuérdense que el general es un tipo condecorado, con todo lo power. El problema que tenía, el problemita que tenía, era que tenía una enfermedad que era incurable. Tenía lepra. Dios a través del profeta le da una orden. Ve, báñate. Cuando se baña, cuando entró refunfuñando y peleando por su grandeza, por su posición, sale limpio con la piel de un niño. Si el tigre estaba bien, ahora es que está bien. Y ahora es que está fuerte. Un hombre con todos los poderes. Y volvieron y se devolvieron para atrás. Del río que lo estaba mandando, de la casa de Eliseo a donde estaba el río Jordán, habían alrededor de 30 millas. Aparte de que Eliseo no lo recibió, recuerden que cuando él llegó le dijo, me manda un criado, ve, dile que vaya y se bañe 7 veces al río. 30 millas opuesto de donde tenía que ir. Fueron, se bañaron. Cuando están ahí que él salió limpio, dice, no, vamos para donde el hombre de Dios de nuevo. Cuando arrancan para donde el hombre de Dios de nuevo, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino el de Israel. ¿Qué ustedes entienden con eso? Lo que él está diciendo es, ya acepto a Dios como mi Señor y Salvador. Reconozco que hay un solo Dios. Reconozco que hay un solo Dios que puede no solo sanarme de la lepra, sino salvarme. Te ruego que reciba algún presente de tu siervo. Recuérdense, ahorita él era el general. Ante Dios, al profeta ahora le está diciendo, yo soy tu siervo. Recuérdense al principio, la sierva, la que le dijo dónde podía recibir sanación. Recuérdense los criados, que eran siervos también de Dios, le dijeron, pero si tú has venido tan lejos, ¿por qué no lo pruebas? Ahora ya él es un siervo de tu siervo. Dice, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ya es siervo. Nosotros tenemos que ser siervos para poder ser salvo y sano en el nombre de Jesucristo. Tenemos nosotros que tener la capacidad de permitir que nosotros darle a Dios no la oportunidad, sino nosotros bajar y bañarnos en ese Jordán. No en este. Miren, se ve bonito, ¿verdad que sí? Dios quiere que nosotros vayamos y nos bañemos primero en el Jordán para que Él nos limpie y nos sane de nuestra lepra espiritual. Después que nos sana ahí, en estos tiempos aquí, humillados ante Él y postrados ante Él, para que Él nos pueda mandar a bañar aquí, en ese río. Por eso el título del hombre que no quería bañarse, él no quería bañarse. Pero Dios
lo pone a bañarse. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues que de esta tierra no le darás tú a tu siervo 2 o 3 cargas de tierra para yo llevármela para Siria. Recuérdense, ya es un siervo de Dios, le está pidiendo a Naamán, te ruego que me dé un par de mulas de tierra para yo llevármela, para que allá sepan que la tierra de Israel hay un Dios. Y que yo pueda llevarme esta tierra para yo hacer un altar y adorar allá. ¿Ah? Ustedes están viendo la magnitud de lo que es el arrepentimiento y el discernimiento de cómo, lo que Dios puede hacer con nosotros en muchas necesidades o en todas necesidades de nuestra vida. Él aceptó al Señor, pero ahí mismo fue tocado en el espíritu y comenzó a tener el discernimiento de que Dios es el único que todo lo puede y que aún en Siria habiendo muchísimos dioses, él decía desde ese momento, te ruego que me des la tierra de aquí de Israel porque es a donde yo quiero hacer un altar allá para yo poder adorarlo. Santo de la gloria. Dice él, no sacrificaré holocausto ni ofreceré sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Que es una experiencia que nosotros lo vemos como la historia que Dios nos presenta el día de hoy, pero nosotros no quisiéramos vivir, la verdad que no. ¿Sabe que hace unos días llega una persona que nosotros queremos mucho, porque yo lo conozco de, vamos a decir, a unos 23 años más o menos? Esa persona tiene cáncer. Y es una persona siempre activa y tú lo ves ahora mismo con todo y la situación que está sucediendo y dice, no tiene cáncer, pero tiene cáncer. Y yo nunca había oído que una persona con cáncer, yo siempre oigo que cuando llega al nivel 3 o 4 es que ya tiene metástasis y de ahí ya, como dicen, ya lo mandan para la casa y son días que le quedan. Esta persona me dice que él tiene, que el médico la última vez que fue le dijo que está en nivel 10. Yo no quise discutir porque yo dije, no, yo no sé de eso, pero así me dijo. Pero lo que más me impresionó fue de que yo estaba precisamente preparándome para esta palabra. Y él dijo, no, porque la doctora me dijo que si llego a otro nivel de que sé yo qué, que sé cuánto, de esos mensajes, me va a mandar a un médico, me puede dar una referencia para ir a un médico en San Diego o en México. Es un poco caro, pero yo por 100 o 200 mil dólares, yo no me voy a dejar morir. Naamán. Naamán recogió 2 millones y pico de dólares en su momento por las cosas que llevó para llevárselo a Eliseo. A ese señor yo le estaba diciendo, yo le dije a él, mira, tú sabes que hay una sola opción de tú salvarte y sanarte. Y si Dios tiene misericordia, ¿de quién tiene misericordia? No, yo no creo en eso, porque eso es todo lo mismo. Y los pastores lo que son unos ladrones. Le dije, yo no estoy hablando del pastor, yo estoy hablando de Dios. Dice, no, yo estoy bien así. Yo he leído demasiados libros para yo ponerme en eso. Bien, Naamán, antes del bautismo. Triste, ¿verdad que sí? Así mismo me sentí yo. Digo, wow, es tremendo como no teniendo la medicina gratis, buscamos la manera de cómo tener que pagarla y pagar lo que no tenemos para poder ser
sano. Y Dios dice que Él no la da gratis. ¿Ah? Y nos lo demuestra. Oh Santo de la Gloria. Dice entonces, mira a ver si el arrepentimiento fue poderoso lo que Dios hizo con Naamán. ¿Qué dice él? En esto perdone Jehová a tu siervo. En esto perdone Jehová a tu siervo, a él, que cuando mi señor, el rey, entrare en el templo de Rimón para adorar a él y se postrase sobre mi hombro, si yo también que me inclino en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en este a su siervo. Oye lo que le estaba preocupando a él inmediato, porque ese arrepentimiento inmediato es lo que a veces no entendemos. A veces nosotros tenemos que pasar por muchas cosas para ver la grandeza de Dios. Oye lo que dice él. En esto perdones tú a tu siervo. Es decir, en esto me perdones, dice Naamán. Tú me perdones desde ahora. Cuando yo regrese, que yo tenga que acompañar a mi rey a adorar a sus dioses, que el rey se apoye de mí para poder arrodillarse a adorarlo, yo tengo que estar ahí porque yo soy el que lo llevo. Yo soy el que llevo al rey a adorar a sus dioses. Recuérdense que era la mano derecha del rey. Con el que el rey se sentía seguro era con él. Y él tenía que ir a adorar a esos dioses con el rey. Aunque él no lo adorara, pero él tenía que ir. Y tenía que servirle a su rey, ¿no? Que en esto Jehová me perdone. Un arrepentimiento tremendo. Cuando tú lo ves en la magnitud de lo que él está diciendo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua, y se llevó como media legua de tierra. Lo que quiero decirle es que a veces nosotros queremos o necesitamos de un golpe. A veces nosotros necesitamos de una lepra. A veces nosotros necesitamos en estos tiempos un cáncer, un SIDA, una necesidad de donde ya no hay remedio. Pero ¿qué sucede? Que esas son las enfermedades extremas. ¿Y qué pasa con esas necesidades que nosotros tenemos como la arrogancia, como la que tenía Naamán? Recuérdense que él era arrogante. Era un hombre muy arrogante porque él tenía el poder. La codicia, era codicioso porque él tenía todo el poder y tenía todo el dinero del mundo. Tenía la grandeza que nosotros aquí no lo vemos tanto, pero en nuestros países sí, de lo que significa una persona que tiene poder, lo tiene todo. Eso es lo que nosotros hemos aprendido toda la vida. Él estaba en una posición que él tenía todo el poder del mundo y no tenía nada. Pero no tenía nada porque no tenía a Cristo, ya lo tenía. Recuérdense que el Eliseo le dijo, o no aceptó nada de él. Pero ¿por qué ustedes creen que él no aceptó nada de él? Eliseo vivía de dádivas, de lo que se le daba. Porque de parte de Dios, Dios estaba mandando dos mensajes. Y tenemos que tenerlo pendiente. Número 1. El pueblo de Israel no creía en Dios. Se había apartado, lo había tirado a un lado. No era importante Dios. Ellos creían en sus dioses, no en Dios, el Todopoderoso y Señor nuestro. Número 2. Siria creía que los logros que tenía en todos los pueblos que había ganado era porque ellos eran fuertes y porque eran que tenían un ejército bueno. A través de Naamán ellos podían conquistar lo que quisieran. Y el Señor permite que el general, el jefe de estrategia de todo ese aparataje,
del gobierno de Siria venga a esa tierra de Israel y acepte al Señor como su Señor y Salvador. ¿Qué va a hacer ese general, la máxima autoridad, aparte del rey, el segundo del rey, cuando llegue a Siria sano de lepra, que ya lo que le tocaba era que le pasara todo lo que leía anteriormente? El testimonio de ese general ante ese pueblo iba a ser poderoso, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser de cierta manera como, o Dios quiere que nosotros seamos como lo que hizo con él. Que nosotros podamos ir y darle el testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque a veces nosotros no queremos ni siquiera hablar. La sierva no podía hablar, la muchacha que trabajaba en la casa. Es decir, no tenía autoridad ni siquiera de hablar. Pero habló. Y por medio de ella, más nunca la vuelven a mencionar en la Biblia. Y por medio de eso, mira todo lo que sucedió. Oh santo. Dice Proverbio, el corazón alegre es bueno, medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Naamán, aparte de todo eso, estaba triste, recuérdense. Tiene una sentencia de muerte. Se va a morir porque no hay manera de cómo lo puedan sanar. Cuando él volvió, ya volvió con la medicina eterna. Éxodo 15, 26 dice, y digo, si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto ante de sus ojos, y dieres oído a su mandamiento, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad, oigan bien, ninguna enfermedad de las que envió a los egipcios, te enviará a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Qué triste que a veces nosotros no queremos buscar esa sanación, porque no cumplimos con ninguno de esos mandatos que Él nos manda. Lo hacemos, pero lo hacemos a media, porque lo encontramos difícil. Mateo 10:8 dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes recibirán gratis este poder. No cobren tampoco por emplearlo. Mandato. Ese poder que Dios nos lo da gratis, pero para que nosotros lo podamos dar gratis a otras personas. Yo quiero que nosotros todos nos podamos de acuerdo. Ya terminamos, sencillo, ¿verdad? Me llamó mucho la atención esa historia porque a veces nosotros lo tenemos todos y creemos que no tenemos nada. A veces nosotros decimos, estoy bien, pero tengo que irme a dar sacar un pin de barriguita para ponerme cuadrito. No sabemos que Dios, que es el que nos creó, por algo Él nos tiene a nosotros así. Pero nosotros queremos la vanidad. Queremos la vanidad y queremos lo imposible. No solo por la cirugía, sino por la necesidad. Porque lo tenemos todo y creemos que no tenemos nada. Dios es bueno. Y Dios tiene unos planes extraordinarios para nosotros. Lo que nos cuesta es nada más buscarlo. Lo único que tenemos que hacer es hacer como hizo Naamán. Que después, Naamán se parece a muchos de nosotros en la terquedad. A veces nosotros lo tenemos todo en cuanto a dinero y creemos que el dinero nos lo va a dar todo. Que si tenemos dinero, lo tenemos como nosotros queramos. Oh, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este día.
Señor, siémbrala en cualquier persona que la esté escuchando, sea aquí o por internet, por la radio. Permite que no mi palabra, sino la tuya, local, le llegue y tú le puedas mostrar lo que me mostraste a mí. Que sea tu Espíritu Santo que se revele y puedan entender que tú eres nuestro Señor y Salvador, que tú eres el hacedor de maravillas, Señor, que tú eres el que lo puede todo. La palabra dice que tu palabra dice que venid a mí cargados y cansados, que yo los haré descansar. Señor, que esa palabra, que esa frase se quede en ellos y ellos puedan entender que tú eres el que lo puedes hacer, no nosotros mismos, porque tú fuiste que nos creaste, Señor. Bendice a cada una de las personas que están aquí, los que están en sus hogares. Señor, toca a una alma y déjanoslo saber, no para grandeza nuestra, sino para la tuya. Señor, dirígenos siempre en tu voluntad y que lo que vayamos a hacer siempre sea lo que tú quieras. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vayan en paz.